Mi hermana se burló de mi carrera diciendo, podrías haber sido alguien si realmente te hubieras esforzado. Así que le respondí, yo soy alguien. Tú estás demasiado ocupada mirándote a ti misma para darte cuenta. No pudo articular otra palabra. Soy el hermano mayor de mi hermana Elena, la nadadora estrella de nuestra ciudad, según mi mamá. La estructura de mi familia es sencilla. Rebeca, mi mamá, trata a Elena como si estuviera hecha de oro. Eduardo, mi papá, se queda callado y sigue cualquier cosa que Rebeca decida. Y el abuelo Alberto, el papá de mi papá, es el único que me ha tratado alguna vez como si yo importara tanto como mi hermana. Esa es básicamente toda la dinámica. El favoritismo no apareció de un día para otro. Fue lento, constante, honestamente, bastante obvio. Incluso cuando era un niño en la escuela secundaria, tenía un proyecto para la feria de ciencias del que realmente estaba orgulloso. Había dibujado diagramas, construido una pequeña maqueta y me había quedado despierto hasta muy tarde la noche anterior para pegar todo derecho. Aparecieron al principio, tomaron una foto y se fueron temprano porque Elena tenía práctica de natación al otro lado de la ciudad. Recuerdo haber guardado mis cosas solo, pensando que tal vez había sido simplemente una mala coincidencia. Para la preparatoria, ya había dejado de esperar que asistieran a cualquier cosa que yo hiciera. Mi noche de premios académicos, algo por lo que había trabajado durante años, fue completamente ignorada porque Elena tenía una competencia clasificatoria la misma noche. Rebeca dijo que ella solo tenía una oportunidad para eso. Como si toda mi trayectoria académica fuera solo una vuelta de calentamiento. Luego vino la universidad, el momento importante. Me habían dicho desde la infancia que tenía un fondo de ahorro para mi educación. Por eso no hacíamos vacaciones costosas o porque no podía tener ciertas cosas cuando era más joven. Esto es para tu futuro, solían decir. Pero cuando recibí mi carta de aceptación, de repente la historia cambió. Rebeca tenía facturas médicas. Eduardo había perdido su trabajo por un tiempo. Y aparentemente, el fondo se usó para mantener la estabilidad de la familia. Excepto que, años después, me enteré por una prima de que una gran parte de ese dinero ayudó a pagar el primer automóvil de Elena y parte del depósito para su departamento cerca del centro acuático. Supongo que eso también era mantener la estabilidad de la familia. Debido a la falta de ese fondo, tuve que elegir la universidad pública más económica. Pasé horas de locura en los laboratorios de ingeniería, trabajé a medio tiempo en la construcción solo para mantenerme a flote y pedí préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando hoy en día. No me molesta ser ingeniero civil. De hecho, me gusta el trabajo, pero el ascenso habría sido mucho más fácil si el dinero que supuestamente era mío no se hubiera desviado hacia el carril de mi hermana. No soy dramático con nada de esto. No me siento a revivir cada mal momento, pero sí tomo notas mentales para no convencerme de que me lo imaginé. El humor seco ayuda. Muchos, sí, claro que eso pasó. Principalmente, es más fácil reírse de ello que fingir que nunca me molestó. Conocí a Valeria en la universidad durante una de esas noches de estudio en las que todos fingen que van a terminar sus tareas, pero terminan hablando de cualquier otra cosa. Hicimos clic rápido. Ella nunca intentó arreglar nada con mi familia ni usar el típico discurso de, pero son tus padres. Ella simplemente me escuchaba y me dejaba lidiar con las cosas a mi propio ritmo. Probablemente por eso confié en ella más rápido de lo que esperaba. A través de todo esto, el abuelo Alberto ha sido la única persona constante que realmente está presente. Aunque vive lejos, llama seguido, me pregunta sobre el trabajo, me pregunta sobre Valeria y me dice que está orgulloso de mí, por lo general sin dar un gran discurso. Solo cosas simples como, lo estás haciendo bien, muchacho. Significa más de lo que él probablemente sabe. Creí que el favoritismo había alcanzado su punto máximo cuando me gradué de la universidad y no asistieron. Pero, aparentemente, el universo decidió que todavía quedaba un nivel más. Las cosas realmente explotaron, literalmente explotaron, después de que Elena publicara algo en internet sobre mí y todos lo vieran. Todo el asunto realmente comenzó un martes cualquiera por la mañana. Estaba sentado en mi camioneta afuera de una obra en construcción, terminando un sándwich de desayuno tibio, cuando mi teléfono vibró sin parar. Al principio, pensé que era un chat grupal llenándose de mensajes o algún desastre de horarios de la cuadrilla. No, era Elena.
O, más específicamente, un vídeo de TikTok que ella había publicado y que ya había sido republicado en Instagram. Era un vídeo corto. Ella con su chamarra de natación, el cabello aún húmedo, haciendo una cara fingida de confusión hacia la cámara mientras un texto flotaba sobre su cabeza, cuando las personas que nunca triunfaron en los deportes fingen que sus aburridos trabajos de oficina son impresionantes. La leyenda debajo decía, algunos de nosotros si nos esforzamos. No necesité una etiqueta para saber que se trataba de mí, pero no lo dejó de forma sutil, agregó, para algunos de ustedes que saben exactamente a quién me refiero. La sección de comentarios estaba llena de emoticones de caras riendo, emoticones de fuego, gente de nuestra antigua escuela diciendo cosas como, riendo a carcajadas, qué salvaje, y por supuesto, mi mamá, Rebeca, quien comentó, verdades, con un símbolo de aplausos. Un par de mis tías lo compartieron. 2 de mis antiguos compañeros de clase me etiquetaron con un, riendo a carcajadas, eres tú, como si tuvieran 14 años otra vez. No comenté, no le di me gusta, no respondí. Simplemente cerré la aplicación y puse mi teléfono boca abajo en el asiento del copiloto. Tenía un trabajo real que hacer. Mi día no era glamoroso. Nunca lo es, pero es trabajo real, algo que mi familia nunca entendió. La mayoría de las semanas divido mi tiempo entre planos en una pantalla y días con botas de casquillo en el campo de trabajo. Este era muy parecido a lo último. Estaba supervisando un proyecto de expansión para un pequeño puente a las afueras de la ciudad. Viento frío, maquinaria ruidosa, polvo por todas partes. Pasé la mitad de esa mañana verificando las medidas de alineación, haciendo cálculos en papel de borrador e intentando explicarle a un contratista por qué no podía simplemente calcular a simple vista un ángulo de carga. El inspector apareció a la hora del almuerzo y comenzó a interrogarnos sobre los planes de drenaje que, literalmente, habíamos entregado hace una semana. Me quedé allí respondiendo pregunta tras pregunta, hojeando una carpeta con huellas de barro en la portada mientras la cuadrilla esperaba la luz verde. Estresante, pero normal para mí. Me di cuenta mientras hablaba con él de lo ridículo que era el vídeo de Elena. Yo no estaba sentado en un escritorio cómodo bebiendo café con hielo. Estaba asegurándome de que una estructura destinada a soportar miles de automóviles no colapsará. Pero en mi familia, nada de eso importaba porque no ganaba medallas ni recibía aplausos de los padres de natación. Más tarde esa tarde, mi jefe me llamó al remolque. El municipio había aprobado oficialmente el diseño que yo había liderado durante meses. Largos correos electrónicos, revisiones, sesiones de dibujo a altas horas de la noche, por fin valían algo. Me entregó el papeleo y me dijo que yo estaría a cargo de un nuevo proyecto a partir del próximo trimestre. Un ligero aumento de sueldo, más responsabilidades. Era un triunfo, uno de verdad. No era llamativo, pero era mío. Se lo conté a Valeria después del trabajo. Me abrazó, me hizo 1.000.000 de preguntas sobre el nuevo proyecto y me dijo que estaba orgullosa de mí con esa forma tan directa que siempre tiene. Luego se lo conté a 2 compañeros de trabajo de confianza y le envié un mensaje de texto al abuelo Alberto, quien respondió casi de inmediato, sabía que llegarías ahí. Sigue adelante. No publiqué nada al respecto en internet. No tenía ganas de alimentar a las mismas personas a las que les había gustado el vídeo de Elena. Esa noche, mientras guardaba mis botas de trabajo, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje directo de Elena, podrías haber sido alguien si realmente te hubieras esforzado. Genial, respondí. Eso fue todo. Ella no insistió. Probablemente esperaba que me defendiera o discutiera, pero yo no iba a darle el gusto. Valeria pasó por allí y preguntó, ¿todo bien? Yo le dije, sí, lo de siempre. Ella no insistió. Solo frunció un poco el ceño, como suele hacer cuando las tonterías de mi familia vuelven a aparecer. Un poco más tarde, llamó el abuelo Alberto. Dijo que una prima le había reenviado el vídeo. Sonaba irritado en esa forma tranquila y controlada que él tiene. Dijo, no gastes saliva en eso, muchacho. No necesitas pelear con ella en internet. Tú sigue adelante. La gente se da cuenta de más cosas de las que crees. Sabía que lo decía en serio. Y, honestamente, escucharlo de él significaba más que cualquier disculpa que pudiera recibir del resto de ellos. Antes de colgar, le conté algo que aún no le había dicho a nadie más.
Tengo algo planeado para dentro de poco, le dije. Algo bastante importante. Los voy a invitar, pero ya sé cómo va a terminar probablemente. Alberto suspiró, pásame la fecha. Estaré allí. Y eso fue todo. Yo aún no lo sabía, pero lo que estaba planeando, mi gran evento, estaba a punto de sacar a la superficie todos los problemas familiares enterrados. Empezaré por la parte que ocurrió un poco antes de que todo estallara. Valeria y yo habíamos estado hablando sobre el futuro durante meses. Nada dramático, solo pequeños comentarios durante viajes largos o largas noches de estudio. La propuesta de matrimonio no fue como una escena de película con fuegos artificiales ni violines. Fue en un sendero tranquilo que habíamos recorrido una docena de veces, subiendo antes del amanecer porque a ella le gustaba ver cómo el cielo cambiaba de colores desde la cima. Yo tenía la caja del anillo en el bolsillo de mi chamarra y, lo juro, sentía que pesaba 100 kilos. Me temblaban las manos cada vez que la tocaba, así que esperé hasta que llegamos a la cima. La luz apenas comenzaba a iluminar las nubes. Valeria estaba hablando de lo fríos que estaban sus dedos, y yo, de alguna manera, decidí que ese era el momento. Busqué la caja y casi se me cae. Ella se rió cuando vio lo rojo que se me puso el rostro. Le dije que había planeado decir algo romántico, pero todo lo que me salió fue, ¿quieres casarte conmigo? Las palabras salieron torpes, como si me hubiera tropezado con ellas. Ella ni siquiera me dejó terminar. Dijo que sí al instante y me rodeó con sus brazos. Sin público, sin fotos preparadas, solo nosotros respirando aire frío e intentando no caernos en las rocas irregulares. Se sintió correcto. Una semana después, manejé a la casa de mis papás para darles la noticia. Debería haber predicho cómo iría, pero fui al menos con un poco de esperanza de que mostraran interés. Primero se lo dije a Rebeca y ella ni siquiera parpadeó. «Qué bonito», dijo, y en cuestión de segundos cambió de tema para hablar sobre los nuevos mejores tiempos de Elena en las prácticas y cómo el entrenador pensaba que podría clasificar para un equipo nacional pronto. No me preguntó cuándo fue la propuesta, cómo lo hice, ni nada sobre Valeria. Eduardo levantó la vista de la televisión y dijo, «Felicidades, hijo», casi en un susurro. Sin preguntas para continuar la plática, sin curiosidad. Se sintió como si se lo estuviera contando a compañeros de trabajo lejanos, no a mis padres. Regresé a casa negando con la cabeza, pero sin estar sorprendido. Valeria no preguntó cómo reaccionaron. Podía imaginarlo. Avancemos al presente. Estaba en el trabajo revisando cálculos de drenaje cuando recibí un mensaje de una de mis primas. Mencionó casualmente que Elena iba a asistir a un campamento de natación de élite ese verano y que mis papás estaban pagando un entrenador privado para que trabajara con ella de forma individual. No reaccioné de inmediato. Le pregunté, ¿de dónde sacaron el dinero para todo eso? Ella respondió, de lo que quedaba de lo que empezaron a llamar el fondo de emergencias, que solía ser tu fondo de educación después de que le cambiaron el propósito. Me tomó un minuto siquiera procesarlo. Ese fondo supuestamente se había destinado a las facturas médicas de Rebeca y a la pérdida de empleo de Eduardo. Eso es lo que me dijeron cuando empecé la universidad. Lo acepté en ese entonces porque, ¿qué más podía hacer? Pero luego, me enteré de que ayudó a comprar el primer automóvil de Elena, luego parte de su departamento cerca del centro acuático y ahora este campamento de natación y un entrenador privado. Supervivencia familiar, ¿verdad? Me quedé sentado mirando el mensaje, dándome cuenta de que nada había cambiado en casi 15 años. Elena necesitaba algo y el resto de nosotros nos doblábamos para adaptarnos a sus necesidades. Si ella quería una nueva oportunidad, el dinero aparecía por arte de magia. Si yo quería ayuda con la colegiatura, el pozo estaba seco. Durante unos 5 minutos, consideré seriamente si había algo legal que pudiera hacer. Pero no tenía nada por escrito, no había registros contundentes y había pasado demasiado tiempo. Y, honestamente, la idea de arrastrar a Valeria a juicios en los tribunales contra mi familia me revolvía el estómago. No iba a hacerla pasar por eso. Así que, en lugar de eso, Valeria y yo continuamos planeando nuestra boda. Pequeña, tranquila y serena. Principalmente su familia, nuestros amigos cercanos y unas cuantas personas del lado de mi papá que realmente me trataron como a un ser humano mientras crecía. No necesitábamos un evento enorme.
Solo queríamos algo significativo. Elegimos una fecha que le funcionaba a todos los demás que nos importaban. Y cuando todos los detalles estuvieron listos, les envié un mensaje a Rebeca y a Eduardo. Les recordé nuevamente que Valeria y yo estábamos comprometidos. Les di la fecha exacta y les dije que era importante para mí. No escribí la palabra boda. Quería ver si preguntaban, si siquiera estaban prestando atención a mi vida en absoluto. Rebeca respondió en menos de un minuto: Elena tiene una competencia importantísima ese día. No podemos faltar. Ella nos necesita allí. Esa era su respuesta. Incluso si la competencia cambiaba para más temprano o más tarde, ya la estaban eligiendo a ella sobre mí. No podemos ir, ¿de qué trata el evento? Sin dudar, sin curiosidad, solo una decisión tomada por los dos. Eduardo no dijo ni una palabra. Escribí, está bien, y lo dejé así. No me sentía enojado, solo cansado. Era exactamente el resultado que esperaba. Y, de alguna manera, eso hizo que fuera más fácil aceptarlo. Si les hubiera dicho directamente que era mi boda, ya sabía lo que habría pasado. Me habrían presionado para cambiar la fecha y que no interfiriera con el horario de Elena. De esta manera, tomaron su decisión sin que yo los guiara. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró otra vez. Era el abuelo Alberto. Escribió: hablé con tu papá. ¿Tienes algo planeado? Pásame la dirección. Estaré allí. Sin excusas. Yo no sonreía a menudo cuando se trataba de cosas de la familia, pero ese mensaje lo logró. Pasara lo que pasara a continuación, al menos una persona de mi sangre siempre había estado presente, y no iba a detenerse ahora. La mañana de la boda se sintió exactamente como todas las películas de bodas lo muestran mal. Nada coincidía con los tableros de inspiración que Valeria había guardado en su teléfono. Me desperté sintiéndome ya atrasado. Mis mancuernillas habían desaparecido. Habría jurado que las empaqué la noche anterior, pero no estaban por ningún lado en el portatrajes. Mientras revisaba todos mis bolsillos y repasaba mentalmente cada lugar donde podría haberlas dejado, un primo de Valeria entró preguntando si sabía dónde estaba el azahar para el ojal, porque alguien definitivamente lo había dejado sobre la barra, pero ahora la barra estaba completamente vacía. Un niño corrió por el patio donde todo estaba arreglado sosteniendo un jugo en cajita y logró derribar una silla plegable sin siquiera darse cuenta. Alguien más intentó conectar la bocina de Bluetooth para probar la música, y en cuestión de segundos, dos personas estaban discutiendo a gritos sobre quién había robado la conexión. No era refinado. No estaba organizado, pero todos se reían, arreglando las cosas sobre la marcha. Y, honestamente, el caos lo hacía sentir real. Valeria, de alguna manera, estaba tranquila, emocionada, pero no estresada. Sus amigas iban y venían entre nosotros llevando mensajes como: ella dijo que dejaras de caminar de un lado a otro. Vas a desgastar el piso, o ella dijo que te recordara que el azahar no es tu responsabilidad. Cada vez que me ponía demasiado tenso, alguien hacía una broma que hacía reír a carcajadas a toda la habitación. No era el ambiente que te transmiten las fotos de bodas perfectas, pero se sentía como familia, la buena familia. El abuelo Alberto llegó antes que todos los demás. Se bajó del automóvil e inmediatamente se quejó de los lugares para estacionarse, como si estuviera evaluando la escena de un crimen. Hicieron los espacios muy angostos, murmuró, a pesar de que había espacio de sobra. Caminó directo hacia mí, entrecerró los ojos mirando mi cuello y dijo: tu corbata parece que sobrevivió a un huracán. Ven aquí. La arregló en 3 segundos. Luego metió la mano en su saco y sacó algo envuelto en un paño suave. Adentro había un pequeño prendedor que le pertenecía a mi abuela, algo que solía usar en sus suéteres todos los domingos. A ella le habría gustado el día de hoy, dijo. Y estaría orgullosa de ti. Yo también lo estoy. No supe qué decir sin ponerme emocional, así que solo asentí. Aproximadamente 1 hora antes de que comenzara la ceremonia, mi teléfono vibró. Eduardo había enviado un mensaje de texto: no podremos ir. La competencia cambió de horario. Espero que todo salga bien. Escrito exactamente así y sin mencionar nada sobre lo que se estaba perdiendo. 1 minuto después, Rebeca envió su propio mensaje, no sobre la boda.
Ni siquiera una pista de que recordaba lo que estaba sucediendo. Solo, gran día para Elena. Está muy nerviosa, pero emocionada. Deséanos suerte. Miré ambos mensajes durante unos 10 segundos. Luego le entregué mi teléfono a uno de mis amigos y le dije, solo mantén esto lejos de mí hoy. Él asintió y lo guardó en su saco como si estuviera custodiando un secreto de estado. Y con eso, oficialmente no iban a venir. La ceremonia empezó tarde porque el sobrino de Valeria decidió usar la alfombra del pasillo como pista de carreras. Pero una vez que todos se acomodaron, toda la escena se suavizó. Valeria caminó hacia mí con esa pequeña sonrisa nerviosa que hace cuando intenta no llorar antes de tiempo. Su vestido no era perfecto de revista. Uno de los tirantes se resbalaba constantemente, pero se veía increíble. Nuestros votos fueron sencillos. Ambos nos equivocamos en un par de palabras. Todos se rieron de manera cálida, sin burlas. Los padres de Valeria estaban llorando antes de que siquiera llegáramos a la mitad. Mi pequeño grupo de familiares aplaudió con fuerza en el momento equivocado, y Alberto se sentó en la primera fila con las manos entrelazadas, mirándome como si hubiera esperado años para ver esto. No fue impecable, pero fue honesto y se sintió mío. Después de la ceremonia, el fotógrafo reunió a todos para las fotos grupales. La gente no paraba de salirse de su lugar. El hijo de alguien se negaba a quedarse quieto. El viento le empujaba constantemente el cabello a Valeria hacia el rostro. Pero las fotos salieron geniales porque todos se veían genuinamente felices. Cuando las cosas se calmaron un poco, escuché a alguien decir, tu tía ya publicó algo. Efectivamente, la hermana de mi papá había subido una foto de nosotros parados bajo el arco con la leyenda, maravilloso día. Triste que algunas personas eligieran estar en otro lado. No fue sutil, pero tampoco estaba equivocada. Los grupos vecinales de nuestra ciudad adoran este tipo de cosas. Una prima más joven le añadió su propio toque, publicando un carrete en Instagram de nosotros. Su leyenda decía, felicidades a Cristian y Valeria Ríos. A los que no aparecieron. Pues también. Valeria y yo nos fuimos a la mañana siguiente para una breve luna de miel. Nada lujoso, solo un lugar tranquilo a un par de horas de distancia. Mantuvimos nuestros teléfonos completamente apagados. Cero notificaciones, cero mensajes, cero drama familiar interfiriendo en nuestros primeros días como una pareja casada. Por un corto tiempo, se sintió como si hubiéramos entrado en una burbuja de paz donde mis papás no podían alcanzarnos. Pero la paz no suele durar mucho en mi familia. Cuando Valeria y yo volvimos a casa después de la luna de miel, lo primero que hice fue conectar mi teléfono descargado. Se encendió, vibró una vez y luego, básicamente, tuvo un ataque. Las notificaciones entraron tan rápido que la pantalla se congeló 2 veces. Llamadas perdidas, explosiones en los chats grupales, mensajes de texto de números que ya ni siquiera reconocía. No necesitaba abrir nada para saber qué había pasado. La publicación de Facebook de mi tía en la boda y el carrete de Instagram de mi prima se habían difundido mucho más allá de lo que cualquiera de las dos probablemente planeaba. Para cuando el teléfono se descongeló, estaba viendo docenas de capturas de pantalla que la gente me había enviado. La publicación de mi tía se había compartido en un montón de grupos locales. Alguien había comentado, esta es la misma familia que faltó a su graduación hace unos años, ¿verdad? Otro escribió, siempre estaban presumiendo de esa hija nadadora. Supongo que ahora todos lo ven. Había comentarios de antiguos vecinos, familiares lejanos e incluso personas que reconocían el apellido desde la escuela. Algunos mencionaron cosas específicas de hace años, ocasiones en las que Rebeca hablaba sin parar de las competencias de natación de Elena mientras ignoraba cualquier cosa en la que yo estuviera involucrado. Cosas que ni siquiera me había dado cuenta de que alguien más había notado. El carrete de Instagram de mi prima obtuvo su propio impulso. Luego comenzaron los mensajes. El primer hilo era de Rebeca, ¿cómo pudiste hacer esto? Nos engañaste a propósito. Nos tendiste una trampa para avergonzarnos. Luego pasó al modo de culpa, soy tu madre. ¿Cómo pudiste humillarme así? ¿Sabes cuánta presión tengo con la temporada de Elena? No puedo creer que nos trates de esta manera. Ni una sola vez mencionó la boda en sí, el haber faltado o a mí. Después vinieron los mensajes de Elena, increíble.
Arruinaste mi competencia más importante de la temporada. Valeria te está manipulando. Sé que se lo dijiste a la familia a propósito para hacernos quedar mal. Estás celosa de que yo sí tuve éxito en algo. Simplemente me desplacé por ellos hasta que me dolió el pulgar. No había ni una sola línea de felicitaciones. Ni una sola sobre estar feliz por mí. Solo enojo porque el mundo finalmente vio lo que había estado sucediendo durante años. Ni siquiera tuve la oportunidad de responder a nada antes de que sonara mi teléfono. Era el abuelo Alberto. No preguntó si había visto las publicaciones. Solo dijo, voy para la casa de tus papás. Intenté decirle que no se molestara. Me ignoró y colgó. Más tarde esa tarde, llamó de nuevo. Su voz no temblaba ni sonaba enojado. Era firme, lo que, de alguna manera, tenía más peso. Hablé con ellos, dijo. Tu madre intentó defenderse. No llegó muy lejos. Yo no dije nada. Él continuó, se lo dije directamente, tú ignoraste a tu hijo, y ella supo exactamente a qué me refería. Cada evento perdido, cada excusa, cada vez que ella hablaba de Elena como si nadie más existiera. Luego dijo que se volvió hacia Eduardo y le dijo, tú sabías que no era justo. Simplemente te quedaste callado porque era más fácil. Según Alberto, esa fue la parte que finalmente le impactó. Aparentemente, Eduardo se sentó, se llevó las manos a la cabeza y admitió que lo sabía desde hacía años. Solo se había convencido de que no le correspondía interferir o de que Rebeca tenía buenas intenciones. Pero faltar a la boda, algo que no podía simplemente ignorar, finalmente lo sacó de cualquier nube en la que hubiera estado. Dice que va a empezar a ir a terapia, me dijo Alberto. Dijo que quiere arreglar las cosas contigo de manera lenta y adecuada. No supe cómo responder a eso. Querer arreglar algo y realmente hacerlo son cosas diferentes, especialmente con él. En cuanto a Rebeca, Alberto dijo que seguía atrapada en el mismo ciclo, enojada un minuto, llorando al siguiente, insistiendo en que nada de esto era culpa suya. Esa mujer, murmuró él, es alérgica a asumir responsabilidades. Poco después, los mensajes de las hermanas de mi mamá comenzaron a llegar. Un muro de textos llamándome frío, malagradecido, egoísta, diciendo que yo debía haberle recordado a Rebeca de que trataba el evento, como si fuera mi trabajo mover los brazos sin parar y gritar, preocúpense por mí. Hasta que finalmente me escucharan. Era puro ruido, todo predecible. Así que publiqué un mensaje sencillo en mi propio perfil. Sin letras elegantes, sin discursos dramáticos, los invité. Ellos eligieron hacer otra cosa, y desactivé los comentarios. Eso fue todo lo que tuve que decir. Esa noche, revisé los resultados de la competencia de natación. Esa por la que Elena faltó a mi boda. Quedó en un mal lugar. No en el último, no se lesionó, nada dramático, simplemente no fue la victoria que Rebeca había promocionado durante meses. Si alguna vez hubo una descripción de lo equivocadas que estaban sus prioridades, era esa. Para la noche, el tono de los mensajes de mis padres había cambiado de nuevo. Eduardo envió un largo mensaje de texto disculpándose. Muy directo. Sin echar culpas. Rebeca envió otra ola de, no puedo creer que dejaras que la gente piense que somos malos padres, seguidos de notas de voz que no escuché. Y luego, el giro final. Querían hablar, arreglar las cosas, explicar y reconstruirnos como familia. Miré la pantalla, sintiéndome extrañamente en calma. Por primera vez en mi vida, su urgencia no me importaba. Ahora les importaba porque a la ciudad le importaba, porque su reputación recibió un golpe. Porque el favoritismo que mantenían a puerta cerrada finalmente se había derramado. Pero, por una vez, no me apresuraría a encontrarlos a medio camino. Lo que fuera que pasara a continuación, sucedería a mi ritmo, no al de ellos. Y honestamente, no sentía prisa en lo absoluto. Acepté encontrarme con Rebeca y Eduardo en un restaurante a las afueras de la ciudad. Terreno neutral, sin recuerdos ligados a él. Nada que ninguno de los dos pudiera manipular hacia su entorno. Valeria vino conmigo, no para hablar por mí, sino simplemente para sentarse a mi lado en caso de que las cosas se complicaran. Cuando entramos, ya estaban sentados. Rebeca se veía tensa, con los ojos ya llorosos,
como si se estuviera preparando para un momento dramático. Eduardo se veía cansado de una manera que realmente nunca antes había visto. No era un cansancio por molestia ni aburrimiento, sino agotamiento. El mesero apenas había servido agua cuando Eduardo habló. Dijo, necesito decir algo antes de nada. Luego tomó un respiro. Me quedé callado porque era más fácil. Esa es la verdad. Dejé que tu madre dirigiera todo y me dije a mí mismo que no me correspondía interferir. No levantó la vista, solo se quedó mirando la servilleta que retorcía entre los dedos. Sabía que las cosas no eran justas, agregó. Durante años lo supe. Evité los conflictos. Pensé que tú estarías bien porque eras el estable. Eso estuvo mal. Yo me equivoqué. Fue lo más directo que lo había escuchado ser en mi vida. Continuó diciendo que ahora estaba yendo a terapia. Había comenzado la semana después de que Alberto lo enfrentara. Dijo, no te estoy pidiendo que me perdones ahora mismo. Te pido una oportunidad para demostrarte que lo digo en serio. Luego ofreció, sin dudarlo, pagar lo que pudiera del antiguo fondo de ahorro lentamente y en las cantidades que le fueran posibles. Dijo que no era un soborno, ni una solución, sino simplemente responsabilidad. Esa parte realmente me sorprendió. Rebeca intervino inmediatamente después y el ambiente cambió rápido. Dijo, nos tomaste por sorpresa. Sabes eso, ¿verdad? Luego, no teníamos ni idea de que era tu boda. Debiste haberlo dejado claro. Después, nos hiciste ver como si no nos importaras, y todos en Internet actúan como si te hubiéramos abandonado. Seguía cambiando de táctica, a la defensiva, lágrimas, negación, excusas, como si estuviera esperando que yo interviniera y dijera que ella tenía la razón. Valeria mantuvo los ojos en sus manos, sin reaccionar a nada. Rebeca dijo, yo estaba apoyando a Elena. Eso es lo que hace una madre. Ella tenía verdaderas oportunidades. Todavía las tiene. Hice lo que tenía que hacer por su futuro. Dejé que hablara hasta que se quedó sin aliento. Luego, repasé los detalles específicos. La escuela secundaria, mi feria de ciencias, la preparatoria, mi noche de premios, la universidad, mi graduación, el fondo, el automóvil, el departamento, el campamento y el entrenador privado. Cada evento al que no fueron, cada momento que menospreciaron. Dije cada uno lentamente, sin dramatismo, solo hechos objetivos. Para cuando terminé, Rebeca se había quedado callada. Estaba mirando la mesa como si no se hubiera dado cuenta de lo larga que sería la lista. Eduardo se veía como si alguien le hubiera sacado el aire de un golpe. Después de un momento, les dije cuál era mi postura. Dije, puedo intentar reconstruir algo con mi papá lentamente, si las acciones coinciden con lo que está diciendo. Luego miré a Rebeca, contigo necesito distancia. No estoy listo para nada más que eso. Necesitas trabajar en ti misma, no en mí. Ella abrió la boca, probablemente para discutir, pero la volvió a cerrar. Tal vez, por primera vez, entendió que presionar empeoraría las cosas. Nos fuimos poco después. Sin abrazos, sin alzar la voz, solo la verdad expuesta sin lugar donde esconderse. Unos días después, Elena me envió un mensaje de texto diciendo que quería hablar cara a cara. Acepté, principalmente para cerrar el ciclo. Nos reunimos en un pequeño parque cerca del río, un lugar que todos usaban para pasear perros o trotar. Llegó con ropa deportiva, el cabello recogido como si hubiera venido directamente del entrenamiento. Lo primero que dijo fue, la gente me está tratando como si yo fuera la villana. Ni un hola. Ni una sola palabra sobre la boda. Ella continuó, la natación es todo lo que tengo. Tú sabes eso. Cuando todos empezaron a hablar, me hizo quedar mal. Hizo quedar mal a mamá. Avergonzaste a toda la familia. Dejé que hablara hasta que se quedó sin energía. Seguía cambiando el peso de su cuerpo de un pie a otro como si esperara que me disculpara. En lugar de eso, dije, no estoy intentando avergonzar a nadie. Simplemente dejé de fingir que nada de esto pasó. Ella rodó los ojos y dijo algo sobre que yo estaba siendo dramático. Luego intentó soltar un comentario sobre cómo a Valeria probablemente le encantaba la atención. No reaccioné.
No discutí. No eché más leña al fuego. Simplemente me quedé allí y dejé que sus palabras cayeran en el vacío. Finalmente, se dio cuenta de que yo no iba a caer en la trampa. La conversación se apagó después de eso y se fue sin despedirse. Regresé a casa sintiéndome extrañamente tranquilo. No satisfecho, ni triunfante. Simplemente cansado de perseguir explicaciones de personas que nunca me las iban a dar. Más tarde esa noche, el abuelo Alberto llamó. Dijo, escuché que te reuniste con ellos. Parece que mantuviste la calma. Estoy orgulloso de ti por eso. Le conté un poco de cómo había ido y él dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Algunas personas no cambian hasta que pierden algo que creían que siempre tendrían. Esa parte no recae en ti. Unos meses después, el trabajo volvió a aumentar. Mi jefe me llevó aparte y me entregó un proyecto independiente, más grande que cualquier cosa que hubiera manejado antes. No era el del remolque del puente. Era una construcción diferente con un alcance más amplio. Lo acepté sin dudarlo. Se sentía bien tener algo en mi vida avanzando sobre bases firmes. Mientras todo con mi familia era ruidoso y desordenado, el trabajo era simple. Presentarse, hacer el trabajo, construir algo real. Ese fue el punto de inflexión. No fue dramático, ni definitivo, solo el momento en el que las cosas dejaron de girar en torno a lo que mis padres hacían o dejaban de hacer. A partir de aquí, todo avanzó. Pasaron unos meses y la vida poco a poco se asentó en algo estable. Sin dramas, sin mensajes sorpresa, sin repentinas explosiones familiares, solo calma, lo cual era nuevo para mí. Valeria y yo caímos en una rutina que tenía sentido para los dos. Trabajábamos en pequeños proyectos alrededor de la casa los fines de semana, arreglamos un estante tambaleante en el cuarto de lavado, discutíamos sobre los colores de la pintura a manera de broma y hablábamos mucho sobre cosas para las que queríamos ahorrar. Nada enorme, solo planes prácticos que realmente podíamos alcanzar. Yo estaba manejando el nuevo proyecto en el trabajo, lo cual me mantenía ocupado, pero de una manera satisfactoria. A Valeria le iba bien en su propio trabajo, y cada noche sentíamos que estábamos construyendo algo pieza por pieza sin necesitar la aprobación de nadie más. Cada mes, como un reloj, Eduardo enviaba un pequeño pago. Cada sobre tenía una breve nota escrita a mano en su interior. Nada dramático, solo líneas como, sigo trabajando en hacer las cosas bien, o sé que esto está atrasado. A veces las cantidades eran diminutas, pero la constancia importaba más que el dinero en sí. También siguió yendo a terapia, lo cual yo sabía porque solo lo mencionaba cuando yo le preguntaba. Se sentía como si lo estuviera intentando de forma silenciosa en lugar de intentarlo a gritos para dar espectáculo. Eso era suficiente por ahora. Rebeca, por otro lado, se mantuvo mayormente en silencio. Luego, una tarde, recibí un largo correo electrónico de ella. Era lo primero que escribía que no culpaba, tergiversaba ni se excusaba. Explicó que ella misma había comenzado a ir a terapia. Dijo que se dio cuenta de que a menudo centraba todo en torno a Elena porque pensaba que ser una buena madre significaba alimentar siempre el éxito de su hija. Admitió que se le olvidó que tenía 2 hijos. Se disculpó sin excusas. Leí todo el correo y luego lo volví a leer. No arregló todo al instante, pero se sintió como el primer momento real de asumir su responsabilidad que yo le hubiera visto tener. Le respondí que agradecía la disculpa y que esperaba que siguiera esforzándose. No abrí la puerta más que eso. La distancia seguía siendo necesaria. En cuanto a Elena, su temporada de natación terminó con una racha de posiciones promedio. Nada terrible, nada emocionante, simplemente normal. Para alguien que creció escuchando que estaba destinada a la grandeza, la normalidad la golpeó con fuerza. Me envió un par de mensajes quejándose de cómo la gente la veía como la mala del cuento ahora y dijo que deseaba que todos lo superaran de una vez. No discutí con ella y no la consolé. Simplemente le dije que esperaba que resolviera sus cosas. Luego, un tranquilo sábado por la tarde, apareció en nuestra puerta. Valeria y yo estábamos en medio de reorganizar la sala cuando escuchamos un golpe en la puerta. Cuando abrí, Elena estaba allí parada, con los brazos abrazando su propio cuerpo, los ojos rojos como si hubiera estado llorando en el camino. Antes de que yo pudiera decir algo, el abuelo Alberto, que estaba de visita por el día,
caminó detrás de mí y dijo, déjala entrar. Elena entró como si tuviera miedo de que yo pudiera cambiar de opinión. Se frotaba constantemente las palmas de las manos, caminando un poco de un lado a otro cerca del sofá. Alberto se sentó en el sillón frente a ella, observándola con su habitual mirada fija. Después de un momento, Elena finalmente se quebró. Dijo, lo siento. No fue dramático, ni a gritos, solo una disculpa que sonaba cansada y honesta. Fui horrible contigo. Mamá fue horrible contigo. Yo no lo vi porque todos seguían diciéndome que yo era especial y que necesitaba apoyo. Creí que eso significaba que tú no necesitabas nada, y eso estuvo mal. Lloró con más fuerza, cubriéndose luego el rostro con ambas manos. Valeria se sentó a su lado suavemente, sin decir una palabra, solo estando presente. Elena dijo que no entendió cuánto daño había causado todo el favoritismo hasta las consecuencias de la boda. Admitió que escuchar a la gente hablar de ella como si fuera una egoísta la hizo darse cuenta de lo egoísta que realmente había sido. Dijo que faltar a la boda le provocó náuseas cuando finalmente entendió a lo que no había asistido. Quiero arreglar las cosas, dijo, pero sé que tomará tiempo. Le creí esa parte. No estaba pidiendo un perdón instantáneo ni fingiendo que todo podría volver a la normalidad en una semana. Simplemente estaba diciendo la verdad, tal vez por primera vez en su vida. Le dije que la perdonaba. No por completo, no a ciegas, no de una manera que borrara todo. Pero dije las palabras porque eran ciertas en el sentido más simple. Ya estaba harto de cargar con el enojo. El perdón no significaba cercanía inmediata. Solo significaba que estaba dispuesto a intentarlo algún día. Ella asintió, se secó el rostro y me dio las gracias. Fue la vez que con más calma nos habíamos hablado el uno al otro. Alberto se levantó después y dijo, bien. Eso tenía que pasar. Viniendo de él, eso era básicamente una ovación de pie. Más tarde esa noche, Valeria y yo llevamos a Alberto a dar un paseo lento por el vecindario, como solíamos hacer cuando nos visitaba. El clima era agradable y el cielo tenía ese brillo suave que aparece justo antes del atardecer. Alberto caminaba con las manos detrás de la espalda, tomándose su tiempo. Después de unos minutos, dijo, cuando era más joven, me la pasaba cediendo por personas que nunca me daban nada a cambio. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que estaba cambiando mi energía por nada. Con el tiempo aprendes que no puedes arreglar a las personas que no están ahí para ti. Me miró entonces y agregó, hiciste bien en marcar tu límite. Hiciste bien en mantenerte firme. Así es como conservas tu salud mental. Valeria apretó mi mano ligeramente. Caminando con ellos, sentí algo que no había sentido en años. No fue victoria, ni reivindicación, solo alivio. Una especie de silencio limpio en el pecho donde antes residía la antigua pesadez. Las cosas no eran perfectas. Tal vez nunca lo serían. Pero la vida que tenía ahora con Valeria, con Alberto, con un trabajo estable y paz real, se sentía como algo que yo mismo había construido sin esperar a que mi familia se diera cuenta. Cuando regresamos a la casa, vi a Alberto acomodarse en una silla en el pórtico y pensé en el largo y enredado camino que me había traído hasta aquí. No soy de frases dramáticas. Pero la verdad es simple. Dejé de perseguir a las personas que nunca vinieron. Estoy bien donde estoy ahora.